Listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio de vuelta con el seminario de este semestre. Vamos a empezar con nuestro compañero León, con el tema de construcción de moles con apoyo computacional. Ok, gracias. Ok, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por venir. Pues el tema que voy a presentar el día de hoy es la construcción de moles con apoyo computacional. Ok, pues primeramente les quiero mostrar una imagen, que es la siguiente. En el que, bueno, para nosotros son letras al azar y no sabemos qué podré decir, ¿cierto? Ok, pues esto es una encriptación y al final vamos a ver qué es lo que dice en realidad. Y para eso también es el tema de hoy, para saber qué es lo que dice eso. Muy bien. Iniciaremos con un poco de antecedentes históricos. Los cuadrados latinos, primeramente, o por sus siglas en inglés LS, Latin Square, tienen origen con el reconocido matemático Euler. Fue el primero que empezó a trabajar con esto. Y la razón por la que se les conoce como cuadrados latinos era porque Euler en los cuadrados o en sus matrices utilizaba letras latinas. De ahí su nombre, cuadrados latinos. Muy bien. Euler comenzó también con el trabajo de cuadrados latinos mutuamente ortogonales, de ahí sale moles, con un famoso problema que tiene por nombre el problema de los 36 oficiales. Este problema consistía que 36 oficiales de 6 rangos diferentes los querían acomodar de una manera en la que no se repitiera el mismo rango, tanto en la misma fila como en la columna, a la hora de formarlos. Y de cuántas maneras podías hacer esas combinaciones. Y pues eso posteriormente despertó el interés en variedad de diseños combinatorios. Y los cuadrados latinos actualmente los conocemos nosotros a partir de los sudokus. Si alguna vez han trabajado con un sudoku de rellenar los números, recordemos que la regla es no repetir el mismo número en la fila o en la columna de 1 a 9 números, del 1 al 9. Entonces esos son cuadrados latinos, aunque nosotros los conocemos como los sudokus. Ok. Las aplicaciones que puede tener los cuadrados latinos es en la criptografía, donde se utilizan para construir los códigos y los cifrados debido a sus propiedades de ortogonalidad. Más adelante vamos a decir qué es eso de ortogonales. También en la teoría de códigos y también se utilizan las moles en las estadísticas, en las tablas estadísticas que requieren arreglos ortogonales para análisis multivariados. Ok, entonces ahora sí, veamos de manera formal qué es un cuadrado latino. La definición de un cuadrado latino nos dice que sea un conjunto omega finito de tamaño n natural. Un cuadrado latino de orden n es una matriz de tamaño n en la que cada uno de los elementos del conjunto aparece exactamente una vez en cada fila o en cada columna. Un ejemplo sería esta de acá. Con un conjunto de 5 elementos, este ya es un cuadrado latino, donde si se pueden percaptar, el primer 4, que es la primera entrada, es el único 4 que aparece en toda esta columna, perdón, en toda la columna y en toda la fila. Mismo caso en cualquiera de esos números, solamente aparecen una única vez. Ok, eso es un cuadrado latino. De manera intuitiva es fácil construir un cuadrado latino, simplemente es cumplir esa regla, no se tiene que repetir. Si han jugado Sudoku saben que es sencillo construirlos, bueno, si son buenos jugando. Pero no solamente queremos un cuadrado latino, queremos tener, aunque sea dos, que cumplan la propiedad de ortogonalidad. Nosotros decimos que dos cuadrados latinos son ortogonales si a la hora de concatenarlos entrada por entrada se nos produce los pares ordenados de omega cruz omega, todos los pares ordenados sin que se repita. Un ejemplo sería este de acá, en el que ahora tengo dos cuadrados latinos de orden 3. Si se dan cuenta, a la hora de hacer la concatenación, cada uno de esos pares ordenados aparece una única vez y produce todo el 3 por 3 cruz 3. Recordemos también que no es lo mismo tener el par 1-3 que 3-1, son pares diferentes. A eso nos referimos nosotros que sean cuadrados latinos ortogonales. Donde, bueno, ya querer construir dos cuadrados latinos que cumplan ser ortogonales, pues ya podemos decir que, ya hay una condición extra que me interesa mucho construir. Pero si el tamaño del cuadrado latino aumenta, también va a aumentar el tamaño de estas ortogonalidades. Y de aquí surge la definición de moles, en el que tenemos nuestro conjunto omega y construimos el conjunto de todos los cuadrados latinos que cumplen ser ortogonales por pares. Es decir, que agarramos dos de ese conjunto de cuadrados latinos y a la hora de concatenarlos se nos da que sean ortogonales. Si construimos este conjunto con varios a la vez, se dice que es un conjunto de cuadrados latinos mutuamente ortogonales.
o por sus siglas en inglés de Mutually Orthogonal Latin Square, mols. De ahí sale el nombre. Muy bien. Ahora, ¿cuántos puede haber en este conjunto? Primeramente, creo que no se ve en la grabación. Bueno, primeramente ponemos a n de n como el número máximo de cuadrados latinos que cumplan ser ortogonales. Y tenemos un teorema que nos dice que el tamaño de esa n de n es menor o igual al orden del conjunto menos 1. Es decir, como en el ejemplo anterior que era un conjunto de orden 3, el número máximo de cuadrados latinos ortogonales que se podía construir eran 2, el máximo que podía alcanzar. Entonces, si el orden era 5, como en otro caso, el conjunto completo serían de 4. Ok. Pero aquí nos centramos en un tema muy importante. Cuando tenemos conjuntos completos, alcanza la cota máxima o cuando son casos en el que se dice que son inextensibles. Pues primeramente, nosotros decimos que un conjunto completo de mols es completo si el orden de ese conjunto es n-1 y tiene dos formas de llamarse. Se llama K-mols, donde K es n-1, o se dice que es un mols de orden n completo. En lo personal me gusta más llamarlo de orden n completo porque te dice de qué tamaño son los cuadrados latinos. Mientras que decir K-mols te puedes llegar a confundir con cuántos hay en el conjunto o de qué orden son. Ok. Un ejemplo, a ver, sería este de acá. Con un conjunto de orden 4, entonces el conjunto completo de 4 mols, perdón, el conjunto completo de mols de orden 4 serían 3 cuadrados latinos, donde cada uno de estos cumplen ser ortogonales por pares. Si agarramos los primeros dos, son ortogonales, los dos últimos también y los extremos también. Este ya es un conjunto completo de mols de orden 4. Y eso es bonito, tener los conjuntos completos. Pero hay casos en el que no se puede. Y cuando nosotros tenemos un cuadrado latino que no se puede ser ortogonal a algún otro, ya se dice que es inextensible. Hay conjuntos que son inextensibles o casos de donde uno no lo sea. Un ejemplo son estos dos cuadrados latinos de orden 4, donde cada uno de esos cuadrados latinos de orden 4 no son ortogonales ni entre ellos mismos ni entre otro más. Son inextensibles. Y tenemos una pequeña observación, en el que si nosotros tomamos un orden de tamaño primo y producimos el ZP, ya saben, el campo de primo, y tomamos la tablita de sus multiplicaciones, de su tabla de multiplicación, eso sería un tamaño de P-1, donde esas tablas de multiplicaciones son cuadrados latinos inextensibles. Un ejemplo sería este de acá, donde construimos el campo de 7, 7 es primo, y el cuadrado latino que sale es de orden 6, donde esa es la tabla de multiplicación que cumple ser inextensible. Por lo tanto, cada vez que construyen la tabla de multiplicación de un campo primo, automáticamente están construyendo un cuadrado latino que es inextensible. Y entonces aquí entramos ya en un conflicto que sería, si yo construyo un cuadrado latino, ¿va a ser extensible, va a pertenecer a un conjunto completo de mols o no lo va a ser? Y es una pregunta muy válida de que lo que yo tengo sí puede o no puede ser. Por lo tanto, tenemos el primer programa que podemos analizar. Déjenlo muestro. Este programa es un programa de generador. Acá está. Ok. Este programa está compuesto por lo siguiente. Tenemos primeramente una función que nos dice si para verificar que la matriz que nosotros estamos incorporando sea un cuadrado latino, sí o no. La razón de eso es porque una vez yo puse una donde no me di cuenta que repetí un mismo valor y el programa nunca paró, siendo que le puse un cuadrado que no era latino. Verifica si los que empieza a encontrar son ortogonales entre sí, hace la concatenación y si lo es, lo va ingresando en el conjunto. Y tenemos este programa que es el generador. Dese cuenta de algo importante y es de que aquí dice que la primera fila establecida, que es de tamaño, que es de 1 hasta n. Ok. La razón por la cual yo ya tengo fijado la primera fila con los valores se puede verse por ese simple caso. Si nosotros hacemos este cuadrado latino, 1, 2, 3, 3, 2,
perdón, 3, 1, 2 y 2, 3, 1. Y mismo caso, construyo ahora este. 2, 1, 3 y 3, 2, 1. Cumple que estos dos cuadrados latinos nunca van a ser ortogonales. Y la razón de eso es porque técnicamente tanto el 3 como el 2 están en la misma posición en ambos, solamente que invertidos. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos a la hora de fijar la primera fila es evitar casos en donde aparezcan los mismos cuadrados latinos solamente con los valores acomodados en un lugar diferente. Descartamos una buena cantidad de elementos que nunca van a ser ortogonales. Por esa razón se fija la primera. Ok. Por lo tanto, a la hora que nosotros podemos aquí incorporar los cuadrados latinos que podamos, pueden ingresar solamente uno o la cantidad que ustedes tengan, los ponen y solamente es correr el programa. Y el programa automáticamente empieza a generar todos los cuadrados latinos que pueda y empieza a hacer la comparación. Recuerden que como es de orden 4, el conjunto completo de mols es a partir de 3 cuadrados latinos. Como yo ya incorporé 2, solamente le falta encontrar uno. El cual, si lo encuentra, nos dice que sí es un conjunto completo y nos dice cuál es, encontrando el último faltante. Incluso funciona si nosotros no encontramos, nomás tenemos uno de ellos. Es decir, si no conociéramos este, y mismo caso lo queremos correr, mismo lo puede encontrar, porque el programa te pide, aunque sea un cuadrado latino. Si tienes más, pues qué chido, va a tardar menos en encontrarlos. Y ese programa es bonito porque nos ayuda a encontrar los cuadrados latinos si nosotros ya tenemos una propuesta, pero empieza a correr a partir de un cuadrado latino que nosotros ya tenemos considerando. Ok, uno pensaría ya con ese programa, pues evitamos el problema, construimos los cuadrados latinos y acabamos y fin de la historia. Pero sucede algo curioso. ¿Cuál sería el orden de este programa? Y tengo esta pequeña gráfica de un histograma de los tiempos, donde si nosotros incorporamos un cuadrado latino de orden 3, el tiempo de encontrar el conjunto completo de mols es menos de un segundo. Mismo caso si es un orden de 4, si ya se dieron cuenta que lo encontró de manera rápida. Pero si a ustedes se les ocurre ingresar un cuadrado latino de orden 5, una matriz de 5 por 5, todavía podemos decir que es un poco pequeña, el tiempo de ejecución de ese programa para poder encontrar su conjunto completo, o sea, para encontrar un conjunto completo, no un inextensible, se va más de 2.794 segundos. O en minutos, más de 40 minutos. Tarda demasiado ya con un orden 5. Imagínense si alguien quiere un orden 8 o un orden 10, esos tiempos se van a abismales. Y la razón de eso es porque la construcción de cuadrados latinos, de esta manera general, entra en la categoría de ser un problema NP completo. Recuerden que los NP completos son los de tiempos no polinomiales, no tiempos bonitos. Y es porque el orden de estos programas son de n factorial a la potencia n-1. O sea, es la ejecución de un programa que es tanto un factorial como una potencia. Es algo que se va abismal. Por lo tanto, construirlos de esa manera no es algo favorable para nosotros. Entonces, aquí empieza lo que fue parte de lo que estoy haciendo actualmente en mi maestría con el doctor Andrés, que es cómo podemos reducir estos tiempos. Y entre ellos salió un artículo que nos habla de cómo construir mols a base de autómatas celulares. Entonces empezamos a hablar un poquito de los autómatas celulares porque es algo que nosotros utilizamos a partir de aquí. Ok. Recordemos de manera general la definición formal de que un autómata celular depende de un alfabeto y una función, donde esta función se le aplica una regla local que satisface la evolución de las células. Agarra un representante y los hace evolucionar con sus células vecinas. La regla local te dice cómo van a estar evolucionando. Ok. Un ejemplo de los autómatas celulares podemos verlos como la regla 90 y la regla 150. Donde aquí son autómatas celulares de un alfabeto de 2, 0 y 1. Donde el cuadrado que ustedes pueden analizar que son de 3 cuadraditos es la regla local, que te indica en la primera de la regla 90. Si aparecen 3 cuadraditos negros, entonces lanza un autómata blanco. Si son 2 negros en centro izquierda y blanco en la derecha, lanza negro. Y así es como empieza a formarse esta regla local de cómo tiene que ser la evolución.
Mismo caso con la regla 150, en el que te dice que dependiendo de los elementos que tú estés agarrando, cómo tiene que salir el resultado. Y lo curioso de por qué se les conoce como regla 90 o regla 150 es porque la combinación que sale de abajo de ceros y 1 es el código binario del número 90 y el valor binario del número 150. De ahí salen sus nombres. Ok. Esos son dos reglas locales. Ok. Pero yo necesito autómatas, bueno, y este es un autómata celular cuando lo hacemos correr ya de diferentes casos. Con la regla 126 vemos cómo nos dice cómo es la regla y cómo debe que estar evolucionando el autómata celular. Donde si lo hacemos correr se empiezan a formar ese tipo de figuras todas bonitas. Ok. Los autómatas celulares que necesitamos nosotros para la construcción de esos mols son unos que se les conoce como autómata celular sin límites o sin frontera, o sus siglas en inglés NVCA. Donde se den cuenta de que esos autómatas celulares tienen un alfabeto y depende de dos cosas. De una longitud n, que es de dónde va a partir inicialmente esos alfabetos, y hacia dónde va a terminar, que aquí está determinado por un diámetro denotado como d. Donde la regla local ahora nos dice que es a partir del alfabeto tomando de elementos, los va a evolucionar y te va a darte un elemento del alfabeto. O visto en la parte de abajo, nos dice que si nosotros agarramos un vector de la primera parte, los va a estar encasillando por entradas de 0 hasta D, luego va a ser un brinco de 1 hasta D, y así sucesivamente, agarrando de tamaños de D en D. Y va a estar haciendo la evolución. Ok, si ponemos un ejemplo de esto con un alfabeto de 0 y 1, donde partimos de un vector de dimensión 6 y lo terminamos en un vector de dimensión 4, el diámetro es de 3. Por lo tanto, la regla local va a estar evolucionando a partir de 3 elementos en este caso. Donde la regla local nos dice que es la suma directa. Es decir, que va a agarrar los 3 elementos y los va a sumar de manera directa en binario. Es decir, que 1 más 1 es igual a 0. Y tomamos como ejemplo un vector que está ahí, que es el de 0, 1, 0, 1, 0, 0. Si este vector lo incorporamos a nuestro autómata celular, pues primeramente va a agarrar los primeros 3 elementos, le va a aplicar la regla local y nos da ya un resultado, donde a la hora de tomar el 0, 1, 0, los lanza el 1. Luego va a brincar una casilla hacia la derecha y va a agarrar los siguientes 3, donde también va a aplicar la regla local y así sucesivamente. Donde al final terminamos con un vector de dimensión 4, como habíamos dicho que iba a llegar, teniendo ese resultado ese autómata celular. Ok. Necesitamos ese tipo de autómatas celulares que cumplan también la siguiente condición, que es esta, que sean autómatas celulares permutivas izquierda. Nosotros vamos a decir que un autómata celular es permutiva izquierda si a la hora de que nosotros incorporemos la regla local, la podemos restringir quitando el primer elemento en cada una de estas evoluciones. Es decir, agarramos las entradas, las de tamaños, vamos a quitar las primeras y vamos a evolucionar las que quedan y al final lo vamos a incorporar. De eso se trata la permutiva izquierda. Mismo caso, podemos aplicar lo que sería una permutiva derecha, que en vez de tomar las primeras entradas, tomaría las últimas, las quitaría, evolucionaría las demás y al final así la incorporaría. Y si se cumple que sea permutiva izquierda y derecha, es decir, poder quitar la primera y la última entrada, entonces ya estaríamos pidiendo que sea un autómata celular bipermutiva, que es la que cumple izquierda y derecha al mismo tiempo. Y a esto se le dice que es un autómata celular bipermutiva, o por sus siglas BCA. Ok. Un ejemplo de un autómata celular bipermutiva la podemos ver con este ejemplo donde tomamos el alfabeto de 0 y 1 y con la regla local, que recuerden que depende del diámetro D. Ok. Se cumple que es permutiva izquierda, sí, y solo si existe una función generadora, que consiste en lo que les había platicado, que en vez de aplicar la regla local, sería quitar el primer elemento y solamente generar con los demás y al final incorporarlo con la suma directa. Es decir, que no afecta. Y nosotros decimos que es bipermutiva si la función generadora solamente trabaja con los que están en el centro y quitamos los extremos, es decir, la primera y la última entrada. Y sería como aplicar la regla local.
Ok. Necesitamos que sean biprimotivas en ese sentido, que podamos quitar el primer y el último elemento que no afecten a la hora de hacer las evoluciones. Y al final nomás incorporarlos. Y con eso nosotros ya también podemos incorporar esta definición de que un autómata celular bipermutiva se dice que es lineal si a la hora de que nosotros tomemos un alfabeto bueno, se denota como LBCA, la regla local es técnicamente una combinación lineal de las celdas. Es decir, que nosotros ya pedimos que sea lineal bipermutiva, es técnicamente pedir que la regla local sea unas combinaciones lineales, que es la que ya nosotros conocemos, que se toman constantes, se hacen los productos y al final se hacen las sumas, donde tanto la suma como el producto están dentro de las operaciones del campo. Ok. La razón por la que pedimos que sean así combinaciones lineales es porque pasa esto. Si nosotros tomamos un alfabeto de cardinalidad Q, ahora dése cuenta que el autómata celular va de dimensión 2 veces d menos 1 hacia d menos 1. Sigue siendo una de sin frontera, pero ya con valores específicos. Y la regla local cumple ser una combinación lineal, entonces nosotros podemos generar a partir de aquí una matriz cuadrada relacionada con este autómata celular, donde los valores que van a saliendo, que van a ser de dimensión de menos 1, se les va a dar un valor a partir de una phi. Una phi va a ser la que nos diga qué valores les vamos a estar dando. Y a partir de aquí se empieza a construir lo que es una matriz. Un ejemplo sería esta de acá, donde tenemos el alfabeto 0 y 1, con diámetro 3. Por lo tanto, como el diámetro es 3, entonces vamos vectores de dimensión 4 hacia uno de dimensión 2. Y vamos a utilizar la regla local 150, que es la suma directa de los tres elementos, donde la función phi los va a generar los valores que nosotros queremos que tenga. En vez de que nos lance un 0, 0 que pertenece al vector al espacio vectorial final, en vez de poner 0, 0, quiero que cuando tú ves el 0, 0, le digas que ese valor va a ser ahora un 1. Si aparece el 1, 0, quiero que lo cambies por el valor 2, y así sucesivamente hasta llegar al 4. Si aplicamos esto con esta regla local, que son de combinaciones lineales, surge este lindo cuadrado, esta linda matriz, donde el vector de puros ceros, a la hora de aplicar las sumas directas, pues nos van a lanzar un vector de dos entradas 0, 0, donde recordemos que ya dijimos que con la phi, quiero que me lo genere con un valor distinto, que en este caso era el 1. Empieza a hacer la sustitución de todos los valores y surge esa matriz, donde si se dan cuenta, esa matriz tiene una característica muy importante. Ningún valor se repite en toda la fila o en toda la columna. Tiene forma de un cuadrado latino. Tiene la forma, pero todavía falta asegurarlo, ¿cierto? Y de aquí, pues, nos vamos a asegurarlo de la siguiente manera con este lema, que nos dice que para un alfabeto con Q símbolos con un diámetro mayor o igual a 2, el cuadrado que surge relacionado a ese autómata celular lineal bipermutiva cumple ser un cuadrado latino exactamente. Por lo tanto, con estas condiciones tan específicas que pedimos de que la regla local sea una combinación lineal, de que vaya de dimensión a dimensión de forma característica con un diámetro mayor o igual a 2, nos va a estar produciendo cuadrados latinos. Pero no solamente requerimos un cuadrado latino, recuerden que pedimos que sean cuadrados latinos ortogonales y, si se puede, un conjunto de mols. Por lo tanto, ¿qué necesito yo para que dos cuadrados latinos relacionados a esos autómatas celulares sean ortogonales entre sí? Y ese teorema es el que me ayuda a comprobarlo, que me dice que si yo tengo dos reglas locales y dos autómatas celulares y cada uno con su regla local respectivamente, las combinaciones lineales, si las vemos ahora como los polinomios relacionados entre ellos, si estos polinomios cumplen ser primos relativos, entonces los cuadrados latinos relacionados a esos autómatas celulares cumplen ser cuadrados latinos ortogonales entre sí, sí, solo sí, esos polinomios son primos relativos. Por lo tanto, si yo puedo conseguir dos reglas locales que cumplan ser primos relativos, automáticamente ya puedo asociar dos cuadrados latinos que son ortogonales entre sí. Y si yo tengo ahora una familia de estos polinomios que cumplen ser primos relativos entre sí, entonces es equivalente a tener un conjunto ya de cuadrados latinos mutuamente ortogonales. Entonces el chiste ya se vuelve en el que, ok,
Me encargaré ahora de buscar autómatas celulares donde sus reglas locales sean primas relativas, que sean lineales, y automáticamente ya puedo hacer la construcción de mis cuadrados latinos a partir de aquí, donde estos cuadrados latinos ya cumplen la propiedad de ser ortogonales entre sí. Ya no tengo que estar buscando de que este cumplirá o no. Esto ya me está garantizando que automáticamente, si se cumple, ya es ortogonal, que es lo que yo quiero. Entonces, en el ejemplo que ya teníamos un cuadrado latino que era con la regla 150. La que es prima relativa a esa regla local es la regla local 90, que es la suma de los extremos. Si se dan cuenta, solamente sumar la primera y la última entrada. La del centro se omite. Y esta cumple ser también un cuadrado latino que es ortogonal, dado que cumple las condiciones en que esos polinomios son primos relativos. Y felizmente ya tengo dos cuadrados latinos que ya me cumplen ser ortogonales. Así que aquí está lo bonito. Ya tengo una forma de construir mis cuadrados latinos que sí cumplen ser ortogonales. La cosa es de que son de orden 4. Y si se acuerdan, habíamos dicho que los de orden 4, para que sea un conjunto completo de mols, necesitan ser 3 cuadrados latinos y solamente existen 2 reglas locales que cumplen las condiciones. No existe una tercera cumpliendo estas condiciones. Así que pues aquí es donde habla ese artículo en el que dice cómo construirlas, pero te dice que siempre vas a encontrar una cota, no siempre podrás generar todas. Este caso, si ustedes los ingresan al programa de anterior que les había mostrado, sí va a encontrar un cuadrado latino faltante y te lo podrá completar. Pero no queremos eso siempre, porque si aumenta el tamaño de la dimensión, aumenta la dificultad. Yo quiero que se generan automáticamente todo el conjunto completo, no solamente unos faltantes. Y aquí es donde ya empezó también parte de lo que estuve trabajando con el doctor Andrés respecto a mi maestría, a lo que estoy haciendo actualmente. Cómo mejorar estas condiciones para que siempre nos produzca conjuntos completos. Y pues uno pensaría, ¿y si tomas un alfabeto de tamaño 4 desde el inicio? Porque nos dice, porque a partir de esos autómatas celulares nos dice que el tamaño, el orden de estos cuadrados latinos va a ser Q a la D menos 1. Donde Q recordemos que era el tamaño del alfabeto y el tamaño del diámetro nos dice de qué potencia va a ser, ¿cierto? El anterior que vimos era orden 2 a la 3 menos 1, que eso nos daba 2 a la 2. Por esa razón salían cuadrados latinos de orden 4. Pero, ¿qué pasa si yo quiero, en vez de la potencia esté fuera, en la dimensión, en el diámetro, esté dentro del alfabeto? Es decir, tomar un alfabeto donde sean 4 elementos. De esta manera, pues yo puedo construir algo de 4 a la dimensión de menos 1, ¿cierto? Y eso ya me podría darme los cuadrados latinos completos. Fue una pregunta válida que me llegué a hacer. Pero la cuestión es esta. Si nosotros tomamos eso de un alfabeto de los valores 0, 1, 2 y 3, no cumple ser cerrado bajo el producto. Por lo tanto, eso no me puede generar. Pero eso no fue como un impedimento, simplemente busca otra manera, busca otra forma de poder ejecutar esto. Y eso es válido si conocemos ahora sí lo que se le conoce como las extensiones de Galois. Las extensiones de Galois, sin meternos tanto a la teoría, nos dice de que si tú quieres construir un campo de un tamaño más grande, lo puedes hacer. La forma de hacerlo es, paso número 1, consigue un polinomio irreducible en el campo. En este caso, como yo quiero que sea algo de tamaño 4, necesito algo que esté en un 2 a la 2, ¿cierto? Pues yo quiero que eso sea 2 a la 2, por lo tanto necesito un polinomio irreducible en el alfabeto 0, 2, 0 y 1. Ok. Por lo tanto es un irreducible de grado 2. Entonces nosotros podemos proponer una raíz tal que sea la solución de ese polinomio. Entonces ya con eso nosotros podemos ya generar el campo de Galois. De ahí su nombre de sus siglas GF, por sus siglas en inglés de campos de Galois. De 2 a la 2, donde los elementos de aquí van a ser 0 y 1, junto con la raíz propuesta que es teta, y con los polinomios del cociente, que en este caso era teta cuadrada igual a teta más 1.
Por lo tanto, aquí yo ya tengo un campo de 4 elementos, 0, 1, teta y teta más 1, que sí cumple el campo. Y son 4 elementos. Por lo tanto, yo ya puedo hacer mi idea de sacar un alfabeto de 4 con una de d a la 1, d menos 1. Y si cumplo esas condiciones, entonces, con la regla local que aparece allá abajo, donde cada uno de los elementos va a ser una suma directa de los dos elementos, pero donde el segundo elemento esté afectado por la multiplicación del campo con los elementos, sin el cero. Es decir, que aquí la evolución sí se puede dar. Y si cumple esas condiciones, donde el campo ya es bonito, con el campo de Galois, que cumple también ese autómata celular con esas reglas locales, automáticamente sí puedo generar mi conjunto completo de mols. Con esa regla local, a partir de los autómatas celulares y gracias a las extensiones de Galois. Por lo tanto, con esas condiciones, ya, tengo mi conjunto completo de mols, que era mi propósito. Y con esto, pues también sale este teorema, que nos dice que para un alfabeto de extensión de primo, o sea, P a la N, con un autómata celular lineal bipermutiva, con una dimensión, con diámetro 2, exactamente, porque recordemos que es de menos 1. Y como yo quiero que sea del mismo tamaño, necesito que esta D sea 2, ¿cierto? Para que nos quede el 4 en este caso. Con las reglas locales definidas de esta manera, donde M es el que va a estar corriendo dentro del campo, sin el 0, y es el que va a estar haciendo las reglas locales. Podemos construir un conjunto completo de mols a partir de aquí. El cual, cuando yo estaba checando todo eso, créanme que yo me sentía feliz, todo bonito, ya tengo los conjuntos completos de mols como yo quería. Pero luego el doctor Andrés me dijo, ok, está chido, pero ese ya es un tema ya conocido y es la forma ya conocida y ya registrada de cómo construir esos cuadrados latinos mutuamente ortogonales. Lo único que yo hice fue ver estas construcciones a partir desde otro punto de vista diferente, que era a partir de los autómatas celulares. Así que era como algo chido y a la vez un poco deprimente, porque ya es algo conocido, pero visto desde un punto de vista nuevo. Pero esto empezó con otra cosa más, y es de que estos cuadrados latinos dependen de estos autómatas celulares a partir de dos puntos muy importantes, el alfabeto y el tamaño del diámetro. Donde en el caso anterior, donde no se podía construir todo el alfabeto, era pequeño, pero el diámetro era mayor. Este caso fue al revés. Hice más grande el alfabeto y el diámetro más pequeño. Entonces, siempre podemos jugar con el alfabeto y con el diámetro. ¿Y qué sucede si pasa eso? Y lo que sucede es de que salió esta nueva proposición. Perdón. Primeramente hay que ver este código. Ok. Donde aquí, ¿qué sucede cuando nosotros queremos hacer las construcciones a partir de las siguientes condiciones? Ok. Si nosotros queremos construir cuadrados latinos de orden 8 con las condiciones anteriores que cumplía el artículo, era con el alfabeto de 0 y 1, ¿cierto? Era alfabeto igual al 0 y 1, donde la regla local, bueno, el autómata celular era de aquí de orden 5, perdón, orden 6 hacia acá, con un diámetro igual a 4. Si decíamos esto para conseguir cuadrados latinos de orden 2 a la 3, es decir, de orden 8, siguiendo tal cual los pasos como decía el artículo, sale este código, donde si lo corremos, la cantidad de cuadrados latinos siguiendo esos pasos, como dice el artículo, solamente son 4. Ok, solamente salen 4 cuadrados latinos, pero esos 4 cuadrados latinos sí cumplen ser ortogonales mutuamente entre sí, es otra pregunta válida. El cual si nosotros los ponemos a checar que cumplen que sean ortogonales entre sí, resulta que no, que el primer cuadrado latino que surge a partir de estos autómatas celulares y el último no son ortogonales entre sí. Entonces, de esos 4 que se generan con esas condiciones, solamente 3 cumplen ser mutuamente ortogonales. Y son de orden 8, deberían que ser 7 en total. Tienes menos de la mitad, por lo tanto, sí quedas muy por debajo de las construcciones que tú quieres. Pero, si jugamos, como les digo,
hacer más pequeño el diámetro y más grande el alfabeto, a partir de aquí ahora, 2 a la 3, de orden 2 hacia acá, con un diámetro igual a 2, sí se generan los 7, que es esta regla, que es este código de acá, donde pues primero tuve que generar primeramente la clase del 2, y de la clase del 2 hacer las tensiones de Galois, a partir de un polinomio reducible que es x cúbica más x más 1, donde tuve que explicar cómo eran las operaciones entre sí, que es la parte importante, para que sí se puedan construir bien. Ok. Checamos de que sí salgan bien las operaciones, y ahora sí, a la hora de hacer las construcciones de los cuadrados latinos, surgen los 7 que nosotros queríamos. Y eso es lo importante, construir los conjuntos completos de mols, que en este caso sí se dan. Y si también tienen la curiosidad y los quieren verificar, mismo caso los introducimos al código, hacemos la verificación, y este sí cumple ser un conjunto completo de mols. Por lo tanto, sí, podemos jugar tanto con el tamaño del alfabeto o del diámetro. Y eso es lo importante. Entonces de aquí salió lo siguiente, la siguiente proposición. Esta proposición nos dice de que si nosotros tenemos un alfabeto de un campo de Galois con un diámetro mayor o igual a 2, entonces existen al menos 2 formas de construir cuadrados latinos de orden n igual al tamaño del alfabeto a la d-1. Es decir, al menos 2. Con el de orden 8 ya vieron que existió 2 formas, con el diámetro todo cargado o con el alfabeto que esté cargado. Pero, ¿por qué al menos 2? ¿Habrá algún caso en el que puedan existir más de 2 formas? Y resulta que sí. Si nosotros construimos cuadrados latinos de orden 16, existen 3 formas. En donde el alfabeto sea de tamaño 16 a partir de las extensiones de Galois con un diámetro 2, o sea, todo esté cargado al alfabeto, es una forma donde este primer caso sí genera los 15 cuadrados latinos completos, construye el conjunto completo. O el último caso de esta abajo, que es donde cargamos todo al diámetro, como este caso de acá, con un alfabeto pequeño, donde es el que genera menor cantidad de cuadrados latinos. Y existe un caso intermedio, donde estemos tanto cargando al alfabeto como al diámetro, que el peso esté entre ambos de manera equitativa, y es otra forma de construir esos cuadrados latinos, donde el primer caso es el que genera el conjunto completo de mols, mientras que los dos anteriores, los dos de abajo, no generan los conjuntos completos, pero el de hasta abajo es el que construye la menor cantidad posible. Y esto lo podemos ver con el siguiente código, de hecho. Acá está. Donde el primer caso es con las extensiones de Galois, donde el mismo caso se empieza a construir la extensión, el programa de la extensión de Galois, se verifica que existen todas las operaciones aquí adentro, se dice cómo va a estar la relación, se explica cómo va a ser la regla local, que es de esta manera, la sustitución de los valores, porque recordemos que queremos que tenga valores que nosotros conocemos, y produce los 15 cuadrados latinos de orden 16, en el que todos sí cumplen ser mutuamente ortogonales entre sí, que es el caso donde siempre se va a estar generando los cuadrados latinos ortogonales completo. En el caso intermedio, donde cargábamos tanto al alfabeto como al diámetro, es este de acá, donde también se necesita una extensión de Galois, pero esta vez no tan grande, sino algo más pequeño, con un diámetro más grande, donde en este caso solamente salen 12 cuadrados latinos. Pero si nos acordamos, como en el caso anterior, que salían, el de orden 8, salían 4 cuadrados latinos, ¿cierto? Pero luego salía de que uno de ellos no era mutuamente ortogonal a los demás y se descartaba, ¿cierto? En este caso también, de los 12 que llegan a surgir, necesitamos hacer una depuración, saber cuáles sí cumplen ser mutuamente ortogonales a todos los demás y cuáles son los que empiezan a tropezar. Y resulta que de estos 12 llegan a tropezar, si no mal me equivoco, creo que eran 3.
y al final te quedabas con 9 cuadrados latinos. O sea, todavía es pequeño. Y en el caso donde cargábamos todo en el diámetro, con un alfabeto de 0 y 1, es el que solamente nos llega a producir 8 cuadrados latinos, donde de esos 8 solamente 5 cumplen ser mutuamente ortogonales. Es decir, si dejamos el diámetro muy grande con un alfabeto muy pequeño, es el que menor cantidad de cuadrados latinos nos puede producir. Pero si lo cargamos todo al alfabeto, es el que más los genera, pero ya es el método más conocido que existe. Por lo tanto, aquí es como, ¿qué es mejor para nosotros para tener estos cuadrados latinos? Ok. Y es de lo que estuvimos viendo durante el semestre pasado en lo que llevo de ahorita de la maestría de estas construcciones de conjuntos de mols. Y gracias. Ok. Ahora, habíamos dicho que los cuadrados latinos servían para la criptografía, ¿cierto? Y al inicio les puse unas palabras que no sabíamos qué decía, ¿cierto? Y es porque, estando en la flojera, la verdad, me puse a sacar cuadrados latinos de orden 27. Si no me equivoco, son estos de acá. Me puse a generar estos cuadrados latinos de orden 27 y solamente quise sacar 4. Porque los cuadrados latinos funcionan para hacer la criptografía en el sentido de que empiezas a tener palabras y las empiezas a relacionar con números. Es decir, que el A le proporcionas al 0, el B el 1, el C el 2 y así sucesivamente. Lo incorporas a los cuadrados latinos y empiezas a aplicar una clave que tú puedes saber donde los muevas del lugar y luego los vas moviendo de cuadrado latino a cuadrado latino. Y al hacer eso empiezas a encriptar los mensajes donde si solamente tú sabes cuál es el orden de esos cuadrados latinos y cuál es el orden de los movimientos, a la hora de que lo hagas al invertido, podrás recuperar las frases. Donde aquí, el orden que yo puse fue correr primeramente en el primer cuadrado latino, luego el segundo, tercero y cuarto. Si nosotros incorporamos la frase que les di al inicio, decía eso. Bienvenidos al seminario de cómputo matemático y gracias. Ahora sí, es todo. Ok. ¿Sí? ¿Checaste la relación de estas posibles extensiones con la existencia de subcampos primos? ¿Subcampos primos? Sí. Por ejemplo, puedes poner la diapositiva donde hacen las extensiones para esa. Ajá. Esa posibilidad de hacer ese juego con esos índices y los tamaños correspondientes de los mols, ¿tiene que ver con la existencia de subcampos primos en el campo de orden 16? Sí. ¿Pero cuál es la relación? Ok. La relación es esta, de que para que todas coincidan, se debe que cumplir de que a la hora de hacer los productos den el mismo resultado. Del mismo caso, el caso de acá es un subcampo de este, donde a la hora de bajarlo solamente es aumentar el diámetro, donde a la hora de hacer los productos de 2 y el diámetro 3, como se le va a descontar 1, se vuelve 2, y 2 por 2 nos vuelve a subir al mismo campo. Es lo que nos pasa. Mismo caso con el de este abajo, que este pues es exponente 1, pero a la hora del diámetro, al reducirle una cantidad, se le vuelve aquí la potencia y vuelve a entrar dentro del mismo campo. Siempre y cuando los vas a estar produciendo las mismas órdenes, siempre y cuando cumplan tener la misma potencia. Donde esos dos de abajo surgen ser subcampos del primero. Por lo tanto, sí hay una pequeña relación ahí. Y supongo que para obtener algo maximal necesitas que esos superíndices sean primos relativos, ¿no? Sí. Sí, también se cumple de que sean primos relativos para que puedan empezar a surgirse y también para poder sacar los subcampos. Ok. Ok. Okay. Doctor Abel, ¿sí? Hola, Cristian, pues muy interesante tu plática. Oye, mencionabas al inicio el costo computacional de hacerlo, digamos, con un proceso combinatorio, la búsqueda de los cuadrados latinos. En este caso, Sí. la pregunta va dirigida a, también en términos del costo, si hay un costo adicional o si este costo se está trasladando, por ejemplo, al autómata celular o a la extensión de Galois, o sea, ¿dónde se diluye, dónde se está reemplazando el costo computacional comparado con el método anterior? Ok.
Ok, ya entendí. Si nosotros los queremos construir de manera al azar, el costo computacional se lleva de n factorial hasta la potencia n-1. Y aquí, si se dan cuenta que se construyen de manera rápida, porque el costo computacional reduce a partir de las reglas locales. Es donde recae todo, porque a partir de las reglas locales, tú ya no estás generando al azar los cuadrados latinos, sino que tú estás ya construyendo específicamente cuáles son los que tú necesitas. Por lo tanto, ya no estás generando todo, se puede decirse, a lo loco, sino que ya te estás yendo a enfocados característicamente. Y todo es gracias a esas reglas locales que ya te dicen cuáles son los que tú necesitas. Ok, y entonces, ¿la búsqueda de la regla local es algo manual o es algo complejo? Es decir, si de repente agarras algún otro orden arbitrario, al buscar cuál es la regla local o cómo hacer la extensión de Galois, ¿eso qué tan complicado es? Ok. No es complicado porque a la hora de estar pidiendo ya las cosas, necesito que las reglas locales sean así y asá, surge de que las reglas locales nosotros necesitamos que sean puras combinaciones lineales. Es decir, que estas reglas locales solamente necesiten valores A0 con X0, más A1, X1, AN, XN. Donde las constantes A son elementos del campo, y como el campo es finito, solamente tienes ya para recorrer los elementos del campo. Por lo tanto, no son tan difíciles de encontrar. Por ejemplo, en el caso donde utilizas el campo de 0 y 1, las A solamente tienen dos opciones, o A vale 0 o vale 1, y solamente es cambiarlos de lugar. Y a la hora de incorporar en un código, tú nomás creas una lista de 0 y 1 y solamente haces que A corra a partir de esos valores y solamente se estén cambiando. Por lo tanto, no es tan complicado generar estas reglas locales y ya sabes cuáles son las condiciones, que sean puras combinaciones lineales y que el primer elemento y el último siempre valga 1. Por lo tanto, solamente estar jugando con los que están en el centro. Ok, gracias. Y la última, ¿alguna otra aplicación, digo, además de los sudokus y de la criptografía, alguna otra aplicación en la que hayas visto que aparecen los cuadrados latinos? Sí, también se utiliza en las herramientas de códigos. De hecho, al inicio sí nombré algunas. A ver. Ya, se utiliza en la criptografía, teoría de códigos y en la estadística. Y pues como yo soy un fanático de jugar sudokus, por esa razón me familiaricé más con el juego del sudoku. Y la parte de la criptografía porque se me hace bonito los encriptados. Por esa razón me enfoqué más en poner un ejemplo de eso. Ok, bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Ok, ¿cuál vas? Ok, si no hay más preguntas, entonces damos por concluido el día de hoy el seminario de cómputo matemático. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Ah, ya dijeron? Pues en Navidad.